Bienvenido al viaje a través de un horrible cuento conocido como Las Costillas del Diablo. Esta inquietante historia tiene sus raíces en las tierras de México y involucra fuertes elementos de superstición, misterio y miedo. Hoy nos embarcamos en una narrativa profundamente entrelazada con el folclore local y los oscuros acontecimientos que se desarrollaron hace muchos años. La historia comienza en un pequeño pueblo, llevando el nombre de Tepoztlán. La ciudad en sí era un pueblo típico mexicano, con sus vibrantes mercados, ritos culturales tradicionales y una comunidad muy unida. Sin embargo, una aura misteriosa persistió entre los caminos estrechos, evocando una sensación de miedo profundamente arraigado en la gente del pueblo. Se decía que una antigua maldición había caído sobre el pueblo hace muchos siglos. Una maldición tan potente que transformó el otrora hermoso pueblo en un lugar de oscuridad y miedo. Los orígenes de esta maldición se remontan a un acontecimiento que sacudió los cimientos mismos de las costillas. El descubrimiento de las costillas del diablo. Cuenta la leyenda que la iglesia de San Salvador, que se encontraba en el corazón del pueblo, fue construida sobre un tesoro escondido por un grupo de bandidos. Finalmente fueron traicionados por uno de los suyos, lo que llevó a una masacre que dejó solo a un único superviviente, el traicionero. Sintiendo el peso de sus acciones, el traidor confesó la ubicación del tesoro al sacerdote de la iglesia antes de sucumbir a sus heridas. El sacerdote, un hombre piadoso de fe inquebrantable, prometió salvaguardar el tesoro en una urna enterrada debajo del altar de la iglesia. La urna, afirmó, era la clave para librar a la ciudad de su maldición. Sin embargo, no fue una tarea fácil ya que la urna solo podía ser abierta por un hombre de verdadera fe y pureza. Decidido a salvar a la gente del pueblo, el sacerdote llevó el conocimiento de la existencia de la urna a su tumba, con la esperanza de que un digno sucesor la encontrara y la usara. Con el paso de los años, los alguna vez leales seguidores de la iglesia disminuyeron. Una oscuridad empezó a envolver la ciudad, y la historia del tesoro escondido no pasó de ser un mero cuento popular. Las sombras emergentes, sin embargo, no eran lo único que rondaba la ciudad. Los lugareños comenzaron a informar sobre avistamientos de un diablo espectral. Una criatura alada, imponente, con un inquietante resplandor rojo que emana de las cuencas de los ojos vacías. Sus costillas esqueléticas estaban en exhibición, casi como para burlarse de la gente del pueblo observante. La criatura se ganó el nombre de El Diablo de las Costillas. Las apariciones del diablo trajeron desgracia y terror a quienes se cruzaron con él. Con el tiempo, el miedo consumió la esencia misma de las costillas, convirtiendo sus antaño vibrantes calles en avenidas de pavor. La esperanza de un futuro más brillante parecía imposible hasta el día en que un arqueólogo errante llegó a la ciudad. Intrigado por el folclore que rodea al demonio espectral, comenzó a investigar su origen y descubrió una extraña conexión entre el tesoro de los bandidos y la maldición de la ciudad. El arqueólogo vertió numerosos libros, manuscritos polvorientos y textos antiguos crípticos para finalmente encontrar una pista sobre la posible ubicación del tesoro de los bandidos. Tenía la corazonada de que la clave para romper la maldición podría estar potencialmente encerrada en los confines de este tesoro olvidado hace mucho tiempo. Con un corazón decidido y un espíritu persistente, desenterró con éxito una urna de aspecto peculiar de las ruinas. A pesar de la oposición de las creencias supersticiosas locales, continuó su búsqueda porque creía fervientemente que esta podría ser la solución a las desgracias de las costillas. Sin embargo, mientras intentaba abrir la urna, un siniestro estruendo resonó por toda la cámara desenterrada. Una intensa luz sobrenatural estalló desde la urna, seguida de un gemido escalofriante que parecía penetrar las almas mismas de todos los presentes. A medida que la luz se desvanecía, revelaba el diablo de las costillas, ahora en su espantosa gloria. Sus huesos, que alguna vez estuvieron muy espaciados, ahora estaban fusionados en una barrera sólida que abarcaba la extraña luz roja. Rápidamente se hizo evidente, el diablo espectral era una encarnación de la maldición que había caído sobre las costillas. Los vecinos de las costillas, que habían presenciado el espectáculo de luces sobre el terreno, una vez se burlaron de las leyendas y descartaron las maldiciones, ahora quedaron en silencio. Fue una comprensión abrumadora de que los seres espirituales a los que tanto habían tenido miedo durante todo este tiempo eran realmente ciertos. Ahora con el diablo aterrador ante sus ojos, las consecuencias de su ignorancia y superstición se hicieron evidentes. Para salvar la ciudad, necesitaban encontrar a la persona de corazón puro para la que abriría la urna. La hora de la verdad fue sobre las costillas. Entre la multitud de petrificados había un niño pequeño. Desconocido y desapercibido, se había abierto camino silenciosamente hacia el frente, con los ojos fijos en la urna. La luz sobrenatural proyectó un brillo etéreo en su rostro inocente y, ante los ojos de todos, la urna se abrió. La gente del pueblo fue testigo de un destello de luz cegador que exudaba de la urna abierta y, a medida que se desvanecía,
los restos esqueléticos del diablo espectral se desmoronaban hasta convertirse en polvo. La maldición que se cernía sobre las costillas durante siglos fue finalmente levantada. A partir de ese día, los siniestros susurros de los poltergeists del diablo dejaron de arrastrarse por las empedradas calles de las costillas. La luna ahora brillaba más, el aire más ligero, y la ciudad una vez más estaba bañada por el calor de la nueva esperanza y fe. El niño huérfano, que abrió la urna, fue adoptado por el sacerdote de San Salvador. Su pureza e inocencia habían sido fundamentales para salvar la ciudad, y creció hasta convertirse en un símbolo de esperanza eterna, solidificando la transformación de las costillas del Lux del diablo al Rips de Cristo. Sin embargo, hasta el día de hoy, la gente cree que el espíritu del diablo todavía acecha en las sombras de las costillas. Dicen que, en ciertas noches oscuras, todavía se puede vislumbrarlo, erguido y huesudo, con las costillas esqueléticas en exhibición, un recordatorio silencioso de la aterradora maldición que una vez oprimió al pueblo. Las costillas del diablo ha llegado a significar algo más que una historia aterradora del corazón de México. Muestra la potencia de las antiguas supersticiones ligadas al folclore y el inmenso poder de las creencias. Nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestros miedos gobiernan nuestras elecciones, y hasta dónde llegaríamos para liberarnos de sus garras. Hoy, mientras nos encontramos en el precipicio de reinos desconocidos, la historia de las costillas del diablo sirve como advertencia, y testimonio de la delgada línea que separa la verdad de la tradición, la realidad de la superstición y el miedo del coraje. A medida que nos detenemos en las innumerables complejidades que componen la experiencia humana, es importante recordar y aprender de estas narrativas, arraigadas en experiencias de la vida real, que provocan un reconocimiento aleccionador de nuestra condición humana compartida. Y así, la escalofriante historia de las costillas del diablo concluye como un recuerdo comunitario de individuos valientes y sus luchas contra la adversidad, y la angustiosa búsqueda de redención de un pueblo, y el espíritu insaciable de esperanza que trasciende incluso los días más oscuros. Desgraciadamente, aunque la ciudad se ha transformado de un lugar de sombras a uno de luz y esperanza, el remanente espectral del diablo continúa desplegando su estribillo escalofriante bajo cierta luz de luna. Las costillas del diablo reiteran su advertencia, implorándonos que nunca olvidemos su lección. Mientras corremos el telón de esta narrativa espectral, inclinándonos ante su macabra majestuosidad, reflexionemos sobre la profunda declaración sobre la humanidad que hace este cuento. Un faro de esperanza surge incluso en las circunstancias más espantosas, guiándonos a todos hacia un mañana mejor, iluminando corazones y mentes. Ahí radica el verdadero latido de esta historia. Enclavado dentro de cada uno de nosotros está el poder de luchar contra nuestros demonios, buscar la verdad contra viento y marea y, en última instancia, salvarnos a nosotros mismos. Si la aventura de las costillas del diablo tiene algo que enseñarnos, es que la esperanza triunfará para siempre sobre el miedo. No recordemos simplemente la espinosa leyenda de las costillas del diablo como un relato de horror absoluto. Más bien, celebrémoslo como un himno profundamente conmovedor al indomable espíritu humano y das Fortbestehen Stark Glaube, la fuerza duradera de la creencia. Al final, es nuestra valoración de las costillas del diablo, y de cualquier otra historia que recorre la fina cuerda floja de la realidad y el folclore, lo que sirve para ampliar nuestros horizontes colectivos. Fomenta la tolerancia y la empatía y, al hacerlo, refuerza constantemente los vínculos intrínsecos que nos unen a todos. Los susurros tónicos del pasado se mezclan con el embriagador aroma del presente en las costillas del diablo, un rico tapiz tejido con hilos de tradición, miedo, esperanza y resiliencia. Cada hilo ilumina una faceta de la condición humana, y enriquece nuestra comprensión compartida del mundo y sus misterios. E incluso en esta era moderna, mientras luchamos con nuestros variados demonios personales, comunitarios o invisibles, que el espíritu de las costillas del diablo nos guíe. Y que encontremos una manera, como lo hizo la gente del pueblo, de sofocar nuestros miedos y dejar que las costillas del diablo se conviertan en costillas de humanidad, fuerza y compasión. Con eso, os dejamos reflexionar sobre el atractivo magnético de cuentos como Las costillas del diablo. A medida que los ecos finales del gemido espectral se desvanecen, dejan a su paso una impresión indeleble, un reflejo de nuestros instintos primarios, nuestros intentos de lidiar con lo desconocido, y nuestro compromiso inquebrantable de superar las probabilidades que tenemos ante nosotros.